Buenas, ¿qué tal, chicos? Bueno, hoy vamos a hacer la clase número 3 de inglés de cero curso, ¿sí? Vamos a dar el simple present en su forma afirmativa. Primero que nada, vamos a comentarles un poco qué sería el simple present, ¿sí? El simple present sirve para hablar de rutinas, para hablar de hábitos, de gustos, de cualidades inherentes a las personas, cosas que difícilmente cambien o que si cambian, cambian a largo plazo, ¿sí? El presente, básicamente. Bien, ahora vamos a ver ejemplos con el verbo to be, que fue el que estuvimos viendo la forma de conjugación en el presente simple la clase pasada. Entonces, para empezar a hablar del afirmativo, tenemos que reconocer que hay dos formas más, ¿sí? Tenemos la afirmativa, la negativa y la pregunta, ¿sí? Affirmative, negative and question. Entonces, ¿cómo hacemos para armar una oración en la forma afirmativa en presente, con el verbo to be? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner el pronombre personal o el sujeto, ¿sí? El verbo to be conjugado como am, is o are, dependiendo del sujeto, ¿sí? Y el resto de la oración. Entonces acá tenemos el sujeto en primera persona, el verbo to be conjugado en primera persona y el resto de la oración. I am 27 years old, ¿sí? ¿Qué más? Forma negativa. Ponemos el sujeto, ¿sí? O el pronombre personal, el verbo to be conjugado, también como am, is o are, not, más el resto de la oración. En este ejemplo, I'm not lazy, no soy vaga. ¿Sí? Luego tenemos la forma pregunta. En la forma pregunta cambia un montón porque ponemos primero la conjugación del verbo to be y después el sujeto. ¿Sí? Y después el resto de la oración. Entonces, primero el verbo to be conjugado, que podría ser am, is o are, después el sujeto y después el resto. Are you a girl? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito los ejercicios que tenemos aquí, ¿sí? Acá tenemos un par de ejercicios, un ejercicio, perdón, que lo que nos pide es que completemos las oraciones, sentences es oraciones, ¿sí? Con la forma negativa o afirmativa del verbo to be, que la hagamos que sea verdadera para nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer en realidad es rellenarlo con la forma afirmativa, porque estamos practicando la forma afirmativa en esta clase. La primera ya la tenemos hecha. Sería I am 14 years old. Acá lo tenemos en su forma reducida. I'm 14 years old. Y apóstrofe M, ¿sí? Esta apóstrofe M lo que hace es reducir el I am. El I am que tenemos acá. ¿Bien? ¿Qué pasa con la oración 2? Acá lo que tenemos es un sujeto, ¿sí? Entonces, este sujeto, my parents, correspondería a they, ¿sí? My parents, mis padres, correspondería a ellos. Mis padres son ellos. Si yo tengo que conjugar el verbo, lo tengo que conjugar como si estuviera conjugando con la persona ellos. Entonces, lo mismo pasa en inglés. My parents lo tengo que conjugar con they, ¿sí? My parents are, porque es they are, my parents are from Prague, que es una ciudad. Mis padres son de Praga. Después, oración número 3. We are in school now. We are in school now. My bag. Acá tenemos el sujeto. My bag es un objeto, es mi bolsa o mi mochila, también puede ser. Sería mi bolsa o mi bolso, por ejemplo, el bolso de la cartera de las mujeres grande, ¿sí? Entonces, my bag is yellow, porque my bag, el sujeto es eso, o en inglés, it is. Entonces sería, my bag is yellow. Bien. My friends and I. My friends and I, hay que tener mucho cuidado con esta, porque el I confunde mucho y todo el mundo trata de conjugarlo en primera persona. ¿Sí? My friends and I es mis amigos y yo. Mis amigos y yo es nosotros. En inglés, my friends and I es we. Entonces, la conjugación de we para el verbo to be en presente simple es are. My friends and I are from England. ¿Sí? Ojo con esto, con el
que no pongan my friends and I are, am from England, porque am es la conjugación para I y no para my friends and I. Esto todo es el sujeto. Bien, pasamos a la siguiente. En la 6, lo que tenemos es it, ya tenemos el sujeto, ¿sí? Ahora tenemos que poner la forma verbal. It is very cold today. It is very cold today. Quiere decir, está muy frío hoy, ¿sí? Pasamos a la 7. I am hungry. Tengo hambre. Bien, la 8. Our teacher is very tall. Our teacher, ¿sí? Es nuestra profesora o nuestro profesor. Es un ella o él. O en inglés, he or she. Entonces, he or she se conjugan con is. She is, he is. Por eso sería, our teacher is very tall. Bien, pasamos a la siguiente diapo. Acá en realidad lo que vamos a hacer va a ser repasar un poquito las formas afirmativas del verbo to be, que las tenemos acá, ¿sí? Toda esta parte negativa, interrogativo y las respuestas cortas la vamos a ver más a fondo en el resto de las clases, ¿sí? Entonces, repasamos el afirmativo que lo acabamos de ver. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Sí? Para el propósito de repaso, o los que están viendo la clase por primera vez, vayan pausando el video y vayan repitiendo las frases, ¿sí? Bueno, para el resto de los verbos, ¿qué hacemos entonces? Con el simple present, básicamente lo que nos pasa por lo general es que en la mayoría de las formas, con la mayoría de los pronombres, ¿sí? Dejamos el verbo en infinitivo. Entonces, en el caso del verbo work, que es trabajar, ¿sí? Lo que hacemos es I work, you work, we work, you work, they work. ¿Cuándo cambia? Cuando es la tercera persona del singular, ¿sí? Third person singular. Entonces, he works, le agregamos una S, she works, it works. ¿Ok? Bien, prosigamos. ¿Cuáles son las reglas? Entonces, para la tercera persona del singular, que es la única que cambia, he, she o it, la mayoría de los verbos agregan S. Para los verbos que terminan en CH, SS, SH o se agrega ES, ¿sí? Esto es el caso del verbo watch, que agrega ES, es watches, ¿sí? Lo mismo con el verbo go, que agrega ES y es goes. Y otro ejemplo muy conocido también es el verbo do, que termina en O y agrega ES, does, ¿sí? Queda D o ES. Bien. Los verbos que terminan con Y, no todos, ¿sí? Por ejemplo, no es el caso de play, pero sí es el caso de study, borran esa Y, ponen en su lugar una I latina y terminan en ES también, ¿sí? Entonces sería study, le sacamos la Y, le ponemos una I latina y una ES y queda studies, ¿ok? Esto es en la tercera persona del singular he, she o it en presente. Bien. Entonces, por ejemplo, si lo fuéramos a ver con el verbo study, este ejemplo que tenemos acá sería I study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. ¿Ok? Bien. Pasamos al siguiente. Entonces, vamos a leer un pequeño texto y les voy a sacar algunas dudas de vocabulario del texto. Algunas dudas que surgieron en la clase durante la semana. Entonces, vamos de a poquito. Bart Simpson is the star of the Simpsons. Bart Simpson es la estrella de los Simpsons. A popular American TV program. Un programa de televisión muy popular americano. Americano de América del Norte. De Estados Unidos. 11 million Americans watch it every week. 11 million es 11 millones de americanos estadounidenses, sería, la miran cada semana, ¿sí? The Simpsons live in Springfield and Bart goes to Springfield Elementary School. Entonces, los Simpsons viven en Springfield, que es una ciudad, y Bart va a la secundaria
perdón, a la escuela de Springfield, ¿sí? He's very lazy, él es muy vago, and he isn't popular with the teachers, no es muy popular con las profesoras o los profesores. But his classmates like him, pero sus compañeros lo quieren o les cae bien a sus compañeros. Bart has got two sisters. Bart tiene dos hermanas, Lisa and Maggie. Lisa y Maggie. Lisa is very intelligent and she studies hard. Lisa es muy inteligente y estudia duro o estudia mucho. Maggie is a baby. Maggie es una bebé. Bart's parents are Homer and Marge. Bart's parents are Homer and Marge. Los padres de Bart son Homero y Marge. Homer works at a power station from Monday to Friday. Homero trabaja en una, power station sería algo así como una estación de energía eléctrica, ¿sí? O una usina eléctrica, de lunes a viernes. And watches TV at weekends. Y mira la televisión los fines de semana. Weekends. Esta palabra es una palabra compuesta por week, ¿sí? Que es semana, y ends, end, en plural, ¿sí? End, que final. Sería los fines de semana. También existe la palabra weekend sin la S, que es fin de semana, ¿sí? Marge stays at home with Maggie. Marge se queda en la casa con Maggie, ¿sí? Bueno, visto este texto, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, tenemos que completar las oraciones que están abajo con los verbos que están acá, ¿sí? Lo tenemos que conjugar en simple present y tenemos que decir qué miembro de la familia Simpson lo estaría diciendo. Entonces, tenemos el primero hecho. I work at a power station. ¿Quién dijo que trabajaba el texto, que trabajaba en una usina eléctrica? Sería Homero, ¿sí? Homero lo está diciendo en primera persona. I work at a power station. Bien. My brother and I go to Springfield Elementary School. ¿Qué es lo que nos da la pista de que es go? El to, ¿sí? My brother and I go to, ¿sí? Go to o go by van muy, by de B, Y, ¿sí? Van siempre muy bien juntos. Entonces, my brother and I sería we, ¿sí? We go. Como es plural, no cambia. My little sister studies hard at school. Así que es studies. Sería S-T-U-D y latina E-S. ¿Sí? Studies. My little sister es she y los verbos cambian en presente simple cuando están en tercera persona del singular. He, she or it. En este caso es she. My wife stays at home with our baby. Stays. Stay con una S. ¿Sí? My wife es she, mi esposa. ¿Sí? My classmates, mis compañeros de clase. My classmates like me. ¿Sí? My classmates es mis compañeros, que sería they, que es en plural. Por lo tanto, no cambia la forma del verbo. Sería like. ¿Sí? I live in Springfield with my husband and children. Husband es marido. Así que esta frase la diría Marge. ¿Sí? Live es el verbo y queda así como en su forma infinitiva porque es en la primera persona. Ok. Me faltó decirles quién decía qué. My classmates like me. ¿Quién lo podría decir? Bart. Porque Bart en un momento se dice que no es muy popular con las profesoras, pero sus compañeros de clase lo quieren. ¿Sí? My wife stays at home with our baby. También lo diría Homero, porque Homero es el esposo de
de Marge, y ella es la que se queda en la casa con la bebé. My little sister studies hard at school. Lo diría Bart, porque Bart tiene 2 hermanas menores. Una es una bebé, así que no estudia. Y la otra, que es la que estudia, Lisa, es su pequeña hermana, ¿sí? No podría ser Lisa que dijera eso, por un tema de que Lisa, si tuviera que hablar de su hermana pequeña, no diría que ella estudia, ¿sí? Porque Maggie es una bebé. Bien, vamos a hacer unos ejercicios más. Entonces, tenemos que escribir las terceras personas en forma singular. She, ojo, sí, está bien, terceras personas en forma singular. Acá tenemos el verbo y acá tenemos el pronombre personal. Entonces, she watches. ES termina en CH, así que va con ES. She watches. Igual que con el verbo, pero le agrega ES, ¿sí? It goes, ¿sí? Y el verbo termina en O, agrega ES. Bien. Después, he flies. Termina en Y y aplica la regla con Y, que es, saco esta Y, pongo una I latina y ES, ¿ok? Sería F, L, I latina, ES. He flies. She does, ¿ok? Do termina en O y agrega ES. It likes. Acá agrega una S. He finishes. Termina en SH, agrega ES. She plays. Agrega S solo. Bien. Ahora, vamos a completar las oraciones con los verbos del ejercicio 1. Ok. She watches TV every weekend. Tom does his homework on the bus. ¿Sí? Acuérdense las formas que vimos acá. Cualquier cosa, pausen el video, vuelvan para atrás y se escriben los verbos como en la tercera persona. School starts at 4 o'clock. Madeleine goes to school by bus. Eva studies maths at university. Pete plays football every Saturday. My mom likes classical music. And Sean flies to New York once a month. Entonces sería, she watches TV every weekend. Tom does his homework on the bus. School finishes at 4 o'clock. Madeleine goes to school by bus. Eva studies maths at university, and Pete plays football every Saturday. Las últimas dos, my mom likes classical music, and Sean flies to New York once a month. Ok. Con esto terminamos los ejercicios de la clase número 1, ¿sí? Cualquier duda que tengan nos pueden mandar mail, ¿sí? A Inglés de Cero Curso. Así que esperamos verlos en la próxima clase y esperamos de que hayan podido entender un poquito más de la clase número 3 que con las diapos. Bueno, que tengan un buen fin de. Gracias.